Saludos e benvidos a Minuto 91 Galicia, edición domingo 23 febreiro 2014. Falalles Nel Fernández como director e comandante desta nave deportiva da fin de semana. Todos os domingos ás 10 da noite os marcadores e cada fin de semana baloncesto, balonmán, o fútbol sala e o fútbol. E hoxe desplazámonos esta tarde dende primeiras horas achegándonos aí ao Pepe Capón, campo de fútbol das Neves, para traerlles un partido que se gañou pola mínima. Gañou da casa o Nieves. Chegado o líder, o Louro de Tameiga, con moitas baixas, e o cadro local, o das Neves, que vencía pola mínima con gol de Damián Castro. Hubo ocasións por ambas porterías ben defendidas polos dous cancerbeiros. Ao final, o gol de Damián vale 3 puntos para o Nieves, e o Louro que ten un difícil partido vindeira fin de semana cun progresista que ven en alza. Hai moitos partidos con moitas alternativas nos marcadores. Ven de rematar o Mos, que ven de gañar pola mínima 3-2 ao Río de Louro, e van a quedar dentro dos intres ca reportaxe que teremos das Neves, co gol incluído, e cas declaracións ao final do partido. Os presidentes, o das Nieves, o do Louro, e o adestrador do Louro de Tameiga, que falou por os nos micrófonos, e tamén as do autor do tanto, Damián Castro, a pé de campo. O dito, quedan cos marcadores da preferente, segunda autonómica e o partido. Disfrútenno. Saludos de Nel Fernández a vindeira fin de semana. Se adiantaremos no noso Facebook a donde nos desplazamos. Toca un partido da preferente sur. Xa tema os marcadores da preferente sur. Estos son os marcadores chegados a nosa redacción, adiantado onte por mor da festa do cocido Lalín. E gañou Lalín 1, Estradense 0. Incrível do Lalín. 4 vitorias tras as últimas fichaxes e a debacle no Carballo, que aquel 7-0. Ourense B 0, Gondomar 2. Pontevedra B 2, Porriño 1 pola mínima. Perdeu esta mañán na súa viaxe a Pontevedra o Porriño Industrial. Barco 0, Sanxenxo 2. Melías 0, Villalonga 1. Bahía 0, Mondariz 0. Céltica 1, Grove 1. Ribadumia 2, Caselas 2. Que pena con Lalín gañe, porque o Caselas quería engancharse aí para quedar un ano máis na preferente. Quedan algúns partidos, tendrá que loitar hasta final. Porto Novo 0, Pontellas 1. Incrível do Pontellas. Atios 1, Valladares 1. O Atios pesca fora e logo deixa marchar os peixes na casa. Incrível o do Atios tamén, Pero Pontellas 45 puntos a 3 do ascenso. O Sanxenxo ponse de líder de novo. Que voltas ten a clasificación aquí na preferente. Vai haber loita ata o final. Óscar García debe estar hoxe super contento. Ribadumia 47, 48 Sanxenxo primeiro, 45 Pontellas, 41 Villalonga, 40 para Gondomar, 38 para Atios Mondariz, 37 para 3 equipos. Porriño, Ourense B, Barco, 36 Valladares, Pontevedra B, Estradense, 35 Lalín, Porto Novo 32, Porto Novo 32 e Bahía 32. 30 Céltica. A 4 puntos do descenso, aí para engancharse o Caselas 26, 24 Grove, Melías 16. Vamos ca vindeira xornada na preferente sur. Mondariz Céltica, o Grove Ribadumia, Caselas Porto Novo, Pontellas Pontevedra B, Porriño Lalín, Estradense Ourense B, Gondomar Atios, Valladares Barco, Sanxenxo Melías, Villalonga, Bahía. Vamos cos marcadores na segunda autonómica, grupo 13. Bueno, xa temos os marcadores na segunda autonómica, grupo 13, último partido en rematar nas baloutas. Victoria pola mínima 3-2. O Mos gaña o Riba de Louro. Pontellas gañaba esta mañán 2-1 o Alerta de Sanguiñeda. O Pontellas sumando pouco a pouco. Progresista 3, Arbo 0. O duelo da xornada en Pontereas tamén. Rivera 1, Goián 0. Budiño 4, Cañiza 2. O San Salvador de Budiño gaña e con marcadores abultados. Y de 5, San Juan 0, Oyense 0, Tomiño 2, Xinzo 3, Alpinista 1. E o partido da xornada para nós, para Minuto 91 Galicia. A continuación quedan casi mases. Nieves 1, gol de Damián Castro. Louro de Tameiga 0, moitísimo público. O dito, quedan compartidos nos intres, cos mellores momentos, mellores xogadas, as ocasións. E ese gol de Damián Castro que vale 3 puntos nun campo formidable. Moitísimo público. A nosa parafernalia da música antes do partido. Hai que dar dende aquí as grazas a toda a directiva, en especial ao seu presidente, o dono do restaurante Cafetería SES, aí frente
a gasolineira onde estiveron comendo os xogadores do Louro e un servidor da súa familia. De cine a comida, portáronse pero escandalosamente ben. Un abrazo dende aquí a todos eles, a directiva polas diferencias que tiveron connosco, agardando hasta a última hora para montar todo na unidade móvil. O dito, quedan compartido e un resumen cos mellores momentos e tamén esas paisaxes e os monumentos, as neves, unha bonita zona para visitar de cando en vez. Hoxe tamén era por aquí cerca a Festa da Lampreia, aí en Monzao. Bueno, pois quedan compartido. Lembren, a clasificación na segunda autonómica queda desta maneira. Louro sigue líder, 46, 43 progresista. Xinzo terceiro, 40. Nieves 39, aí está na pomada do ascenso. 38 Goián, 36 Budiño, 35 Riba de Louro, 34 Arbo. 31 Tomiño Cide, 30 Rivera, Alpinista 28, 26 para Cañiza, 25 Iense, Mos 21, empatado a puntos co Alerta. 18 Pontellas, que non quere baixar, aí está enganchándose e pecha. Farolillo, 9 San Juan Rubiós. Vindeira sonada antes de ir co partido desta tarde no Pepe Capón das Neves. Tomiño Mos, Alerta Oiense, Riba de Louro Nieves, Louro Progresista, o partidazo. Arbo Rivera, Goián Budiño, Cañiza Xinzo, Alpinista Pide e San Juan Pontellas. Quedan xa con esa reportaxe esta tarde nas Nieves. 1, Louro 0. Boa semana a todos. Nos hemos trasladado a Porriño, ahora también en Avenida Galicia. Lorrevendo.com. Vende lo que no uses, compra lo que desees. Ven a vernos, Avenida Galicia, lorrevendo.com. Y también en Atios La Guía. Desde coches, motos, hasta ordenadores, electrónica, menaje, lo tenemos todo. Y te lo vendemos a mitad de precio. Ven a comprobarlo, lorrevendo.com. En Atios La Guía y en Avenida Galicia, Porriño. Lo vendemos todo. Que no se te olvide, este miércoles, cañas a tan solo €1. Sí, todos los miércoles, las cañas a €1 en Cafetería Cherokee de Torneiros. Y los sábados, 2 cubatas por solo €5. Ven a conocernos, Cherokee Torneiros. Con wifi gratis, futbolín, amplia terraza.
Xogador. Su defensor. Esa. Nación área. Hay que colgar esa. Esas ruas de Caracas donde nos estiremos allá, no salimos mañana también por afuera. Oye, menudo baño está apañando el vídeo. Coñeces ao taller en Atios Covelo? Unha tapería, unha vinoteca, un novo local, unha nova forma de traballar, un novo bar. Con asador, con churrasco, con hamburguesas e con cada consumición un pincho gratis. Telo todo para disfrutar. Ampla terraza. Dende hoxe, o taller para ti. Aberto de martes a domingo. En Atios Covelo, a 100 metros do colexio. O taller. Siguen las rebajas en Porriño, Os Pés de Lolita. Ahora calzado para tus niñas, para las comuniones, cumpleaños, fiestas. Desde solo 7 euros. Ven a comprobarlo. Mercagalerías de Porriño. Os Pés de Lolita. Pisa forte. O porteiro molestaba yo solo, entón intentei buscalo desde lonxe para que puidera o porteiro dudar e estuve a sorte que entrou o balón dentro. Nada máis de xogador piropiándote aí na grada porque claro, loitando tirado no terreo de xogo, pero bueno, ti ergueste e mira, vas a marcar o gol, un partido perfecto para ti e para o teu equipo, gañando yo líder aquí. É importante que o equipo gane e vaya para arriba, que é o principal. Ele está bastante arriba primeiro, está usando ben, pero se intentaremos ir partido a partido chegar o máis arriba posible. ¿Sí? Quizás ao principio o calor, o campo estaba moi seco e non se podía practicar un fútbol un pouco de toque. Foi unha primeira parte un pouco
balón largo, moi largo, a segunda quizás o cansancio fixo que tocáramos máis o balón. Podes soñar con o ascenso? Poñedvos aí na pomada arriba, Estamos aí, hai que ir partido a partido, a liga é moi larga aínda o que queda, temos ahora 2 partidos fora complicados e teremos que ir pouco a pouco. A ver se recuperamos xente, que temos moita xente lesionada. E temos as verbas do goleador, Dami, gracias. Venga. Ya está aquí el Carnaval 2014. Ven a Porriño. En Polígono da Granxa está el bazar más grande de España. Bazar G. Ven a conocernos. Abrimos lunes a sábado, 10 a 9 de la noche. Y nos cerramos al mediodía. Estos carnavales tienes donde elegir. Miles y miles de artículos te esperan en Porriño. Polígono da Granxa, Bazar G. El más grande. Te esperamos. Carnaval. Si vives no Porriño ou si pasas polo Porriño, non te esquenzas, ven a Vega de Montero. Un lugar para descansar, para comer unhas tapas, tomar uns viños, un cafeciño cos amiguiños. A Vega de Montero, en Rúa Pinar 13 do Porriño. A Vega de Montero, no Porriño. Sí, moi contento porque foi un partido moi bonito. Los dos equipos lucharon muy bien, se ha visto fútbol, un partido de poder a poder, los porteros estuvieron muy bien y los jugadores jugaron muy bien, limpio, o sea, sin entradas feas y bueno, y fútbol sí. Bueno, el partido foi o primeiro tempo, creo que foi deles, pero penso que o partido era un partido para sacar un empate. Eles ganaron, pero bueno, eu penso que o partido foi igualado. No, vamos a ver, que nós temos, ahora mismo temos 8 xogadores importantes que están lesionados. Entonces penso que, bueno, tampouco lle podemos pedir máis. Creo que os que saíron deron o 100% ou o 200%. E, bueno, algún partido tamén temos que perder. O sea, non hai que alarmar esto, ni moito menos. O sea, penso que estamos aí líderes e vamos a loitar para seguir estar aí arriba. Sí, pero bueno, ellos lo merecieron, no hicieron mal partido y bueno, es un buen equipo, juega bien al fútbol y el resultado en líneas generales tampoco es injusto. Creo que a lo mejor el empate hubiese sido lo más justo para los dos, pero ellos también hicieron sus méritos, por lo tanto no hay nada que reprochar, no hay nada que decir. Acertó el delantero y no hay nada que decir. Bien, hicimos lo que pudimos y ellos estuvieron acertados en esa jugada. Ahora que hay que ganar el domingo, ¿no? Porque ahora se nos puede despistar. Todos los partidos seguidos ya sería, ¿no? Entrar ahí en ese ascenso ya ahora no hay fallo. Estamos a los últimos partidos de la segunda vuelta, hay que enfilarse a ese camino a primera autonómica. Queda mucho. El partido del domingo no va a ser determinante, ni ganando, ni empatando, ni perdiendo. Yo creo que los que estamos arriba aún vamos a tener partidos complicados. ¿Quién crees que nos vaya a hacer un show ahí, loitar con dos para ahora ascenso? A ver, Progresista o Xinzo, ya se está ahí arriba, ¿eh? Sí, pero bueno, hay 6 o 7 equipos y se está viendo que aunque juegues contra los que están abajo, que te complican la vida. O sea, yo creo que hasta el final de todo no se va a saber quién va a poder ascender. Pastos, montañas y sidra. Asturias, más cerca que nunca. Ven a probar su sabor auténtico, la sidra. En Astur Restaurante Porriño, Torneiros Lourambal 28. Astur, la sidrería.